Buenas tardes, queridos hermanos, familia de Cristo, que Dios los esté bendiciendo y fortaleciendo. El tema de hoy es ¿qué vemos y qué hacemos cuando nos maltratan? Y la historia viene desde los hechos de los apóstoles, los acontecimientos, la historia, lo que nos contaron nuestros hermanos. Y uno de ellos que fue muy maltratado fue nuestro hermano Esteban, el primer mártir cristiano. Eh, él estaba siendo resistido porque llevaba el mensaje de Jesucristo. Y en un momento dado lo quieren llevar, lo llevan en realidad ante el concilio donde están los fariseos, los maestros, el sumo sacerdote, y lo ponen a prueba allí, ¿no? Pero dicen en Hechos capítulo 6, versículo 15, quiero leer ese versículo porque es muy interesante lo que ellos veían. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Quizás la paz, la seguridad, la confianza en Dios y todo lo que emana del Espíritu Santo de Dios se veía en su rostro, en su forma de mirar, en su forma de amar, inclusive a aquellos que lo estaban maltratando. Y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? ¿Por qué pregunta el sumo sacerdote esto? Porque justamente Esteban había sido arrestado porque difamaron, hablaron mal de él, hicieron falso testimonio de que él hablaba mal de Moisés, que hablaba contra Moisés y que hablaba en contra de Dios, ¿no? Entonces pusieron testigos falsos que decían que este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas, contra este lugar santo y contra la ley de Dios, ¿no? Entonces, esa fue la situación por lo cual Esteban fue llevado ante el concilio. Pero ahí él empieza a hablar, y empieza desde el principio, desde Abraham, desde la historia del padre de la fe, ¿no? Para ellos también tan importante. Pero él sigue hablando de él, de lo que habían hecho todos, desde Abraham, pasó por Moisés, José, o sea, un montón de hombres de Dios que fueron también muy importantes llevando un mensaje de Dios, ¿no? Y él también estaba ahí ahora, él, conociendo ya de la gracia de Jesucristo, conociendo del amor de Dios. Pero este pueblo perseguía justamente a aquellos hombres que se oponían, por decir de alguna manera, o mejor dicho, traían más claridad sobre el Evangelio de Cristo y lo que el Padre había hecho, de enviar a su Hijo Jesucristo. Entonces tenía graves dificultades. Entonces lo maltrataban. Y dicen en capítulo 7, versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Estaba hablando de Jesús. ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Justamente habían entregado a Jesús y lo habían llevar a la cruz del Calvario. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Claro, esto estando él hablando en el concilio, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones. Bronca, odio, crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, dice su palabra, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así dice la palabra del Señor. Y me ponía yo en su lugar, ¿no? En el lugar de nuestro hermano Esteban, que por la gracia de Dios, nuestro Padre Celestial, se encargó de dejarlo escrito para que nosotros podamos ver esta escritura y aprender de ella, ¿no?
¿Y nosotros qué vemos y qué hacemos cuando nos maltratan? Mayormente cuando nos maltratan, mucha cara de ángel no tenemos. A veces nos enojamos que quedamos rojos de ira, bronca. ¿Por qué? Porque creemos que es injusto. Y con Esteban también era injusto. Pero él no tenía una cara de bronca, tenía una cara de ángel, dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, como hablando de paz, como hablando de paz, como hablando de amor, como hablando que había gozo en su vida, aún contra aquellos que lo maltrataban. Pero él dice que levantó la vista y vio la gloria de Dios, vio a Jesús que estaba sentado a la diestra del Padre. Y yo no sé si nosotros podemos siempre ver estas cosas tan hermosas que vio Esteban. Y tendríamos que verlo cuando nos maltratan, justamente. Porque cuando nos tratan bien, creo que no hace falta que miremos de esta manera, ¿no? Porque nos tratan bien, nos aman, nos cuidan. Pero a veces cuando nos sentimos maltratados o nos maltratan, creo que tenemos otra mirada. Esteban no se puso a decir, este es el diablo que quiere hacerme esto. Uy, estoy pasando por esta prueba terrible. Uy, tengo este tormento con estos sinvergüenzas, con estos que no cumplen la voluntad de Dios. Estos que... No, Esteban todo lo contrario. Mientras estaban ahí con él lo que hizo es levantar la vista a los cielos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Y la palabra de Dios nos anima a mirar las cosas de arriba y no las de abajo. Y nos lleva a eso. Y Esteban lo tenía claro. Y lleno del Espíritu Santo, el hermano Esteban, puesto los ojos en el cielo, vio. ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué vemos? Qué bueno que podamos ver lo que veía Esteban, en medio del maltrato, en medio de la persecución, en medio de aquellas personas que lo trataban tan mal, vio la gloria de Dios, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y no dijo, uy Señor, líbrame de esta prueba o quiero pasar de esta prueba. No dijo, Señor, ¿qué culpa tengo yo de haber traído un buen mensaje o tu mensaje? Él dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué buena enseñanza que tenemos. Que nosotros también podamos ver los cielos abiertos. Que nosotros también podamos ver a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo a la diestra del Padre, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Así que, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Eso es lo que hizo, o mejor dicho, lo que vio. Y ahora viene, ¿qué hacemos? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él, y echándole afuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso, que después es justamente el apóstol Pablo, elegido por Dios y por nuestro Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Pero ahí estaban, arremetieron con él y dice que pusieron la ropa al lado de uno que se llamaba Saulo y lo apedrearon. Le estaban cayendo las piedras en su cara, en su rostro, en su cabeza, en sus piernas, en su cuerpo, todo apedreado por las personas. ¿Qué haríamos nosotros si nos apedrean como Esteban? Mientras los apedreaban, y eso es lo que deberíamos hacer cuando nos maltratan, y mire, estoy diciendo maltratan, y a veces nos maltratan de palabra, que también duele, que también son piedrazos, que nosotros no deberíamos hacer, pero quizás hasta nosotros, sin darnos cuenta, o a veces dándonos cuenta, maltratamos a alguien, pero las palabras también hieren, pero estas eran piedras que levantan una casa, piedras que pueden hacer un puente. Esas piedras estaban golpeando contra Esteban. Mientras invocaba al Señor, dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué claridad, que tiene nuestro hermano Esteban,
Dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué debemos hacer? Ver los cielos abiertos, ver a nuestro Padre Celestial, ver a nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos? Lo que hace nuestro hermano Esteban. No le tomes, Señor, en cuenta este pecado. Sí, es cierto, me están maltratando. Es cierto que duelen los piedrazos, eso es cierto que duelen las malas palabras, pero gracias Señor porque te tengo a ti. Gracias Señor porque puedo orar por aquel que me ataca, puedo orar por aquel Señor que me está difamando, puedo orar porque Él no te tiene a ti. Ellos, los que lo estaban apedreando, ninguno de ellos tenía el Espíritu Santo, pero tú lo tienes. Que Dios te bendiga y te fortalezca para ver, mirar hacia los cielos y para hacer lo que Dios nos está pidiendo. Amén.